Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó en el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bueno, en nuestra serie que estamos haciendo en Primera de Corintios, da la sensación en una primera lectura que este capítulo 10 es un inicio de algo distinto, es como una ruptura para comenzar otro tema. Pero en realidad no es así. Como podéis observar en un examen más meticuloso, podemos ver que la línea de Pablo, la línea de argumento, continúa. En el capítulo anterior, en el versículo 22, nos dice su deseo de Pablo de ser lo que haya de ser y ocurrir lo que haya de ocurrir para ganar a algunos. El Pablo se está poniendo como ejemplo en su deseo de, en su vida, no aprovecharse de beneficios o privilegios que pudiera tener, sino al contrario, desprenderse de ello para ganar a alguno. Esa es la disposición como ejemplo que nos busca para nosotros. Eso sí, sin dejar o abandonar su crecimiento espiritual. Por eso en el versículo siguiente, 25, y 26, 27, nos está hablando de nuestra carrera, de nuestro esfuerzo para que podamos crecer en esa gracia, correr vuestra carrera, pero sin dejar de ser heraldos. En esa línea es lo que ahora Pablo quiere continuar. Ahora nos dice, podemos leer en el versículo 11, que hay una amonestación para que nosotros, o los lectores, Primera de Corintios, tuvieran esa misma intención o deseo de seguir adelante, de no abandonar. Exhortarnos con respecto a nuestra propia complacencia o a nuestro propio acomodo. La falsa confianza que pudiéramos tener, que ellos pudieran tener en nuestra vida cristiana. Bueno, somos cristianos, un día aceptamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador y por tanto podemos seguir con nuestras vidas ordinarias o corrientes. Pero esto no es así. No es así por el mismo ejemplo que Pablo ya nos ha puesto en el capítulo anterior y no es así ahora como nos va a ilustrar en lo que nos enseña la Escritura. Y nos va a poner aquí, nos ha puesto un ejemplo en los primeros versículos de este capítulo 10 con respecto al Antiguo Testamento y al pueblo de Israel y en particular en el camino del Éxodo, de la salida de Egipto. Nosotros tendremos, por tanto, que poner nuestra mente en esa misma línea, es decir, volcarnos a los demás sin abandonarnos a nosotros mismos, no dejarnos caer o desanimar o hundirnos, y que pongamos nuestros ojos en la gracia de nuestro Señor con respecto a nosotros. Fijaros lo que nos dice el versículo 5.
Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Llegaremos a ese versículo 5, pero es importante que miremos hacia atrás, en todo lo que es nuestra vida cristiana y en todo lo que es nuestra búsqueda de crecimiento espiritual y de nuestras responsabilidades delante del Señor y delante del mundo. Déjame que empiece haciéndote una pregunta como introducción. Como creyente o como no creyente, ¿cómo lees tú el Antiguo Testamento? ¿Cómo vas tú cuando lees la Escritura? Toda la Escritura, seguramente tienes bastante conocimiento de los Evangelios o de las cartas, o al menos algunas de las cartas del Nuevo Testamento, pero ¿cómo profundizas tú en el Antiguo Testamento? Fíjate que Pablo se ha puesto a él como ejemplo para los corintios, pero ahora busca un ejemplo en el Antiguo Testamento. Y dice: no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Bueno, cuando está hablando de nuestros padres o nuestros antepasados, no se está refiriendo a nuestros antepasados en la sangre, puesto que creo que ninguno de nosotros, o la gran mayoría de nosotros, no venimos de sangre judía, no somos descendientes del pueblo de Israel. Por eso cuando Pablo está tratando de los padres, está hablando de nuestros padres en la fe, de lo que se refiere a nuestra relación por medio de la fe de Abraham que nosotros hemos adquirido y por tanto somos hijos espirituales de Abraham. Todo lo que nos está diciendo y todo lo que está ocurriendo en el Antiguo Testamento no es un libro de historia que se ha quedado antiguo y que apenas podemos entresacar alguna ilustración o alguna enseñanza de él. No, lo que nos está diciendo es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo que ocurrió hace miles de años y lo que tenemos hoy también en el presente, es parte de toda nuestra familia espiritual. Y lo que ocurrió en el pasado, es decir, cuando vosotros leéis con respecto al Éxodo y la salida del pueblo de Israel de Egipto, lo estáis viendo como algo que también a vosotros os tiene que enseñar y os tiene que dirigir. No solamente es para los judíos, por tanto, la lectura constante de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, sino que también es parte de la Iglesia para hoy. Es nuestra historia. El Antiguo Testamento es tu historia. E igual que quieres saber los acontecimientos de tus padres cuando eran niños, o de tus abuelos, o algunos de tus antepasados, tu árbol genealógico, de la misma forma tienes que ir y ver que cuando se está describiendo algo en el libro de Éxodo o en el libro de Crónicas o los mismos Salmos, están hablando, te están enseñando acerca de tu propia historia y de cosas necesarias para ti. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento unidos. En todo caso, el Nuevo Testamento es la continuación de lo que ocurrió en el pasado y el Antiguo Testamento es la preparación de lo que tiene que ocurrir en el presente. El versículo 6, más estas cosas, dice, sucedieron como ejemplo para nosotros, los de hoy, que estamos aquí. Y el versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Es muy importante, y luego lo iremos viendo los próximos domingos, la relación de lo que ocurrió en el pasado, que es tu historia espiritual, tiene mucho que ver o que enseñarte o que instruirte en el presente. No pases de largo o muy por encima el Antiguo Testamento. Es muy importante, porque tiene mucho que decirte y mucho que instruirte. Cuando miráis el Antiguo Testamento, no solamente veis la narración de una historia, de un pueblo que empezó saliendo alguien de Ur, de los caldeos, y que ocurrieron ciertas cosas hasta que después dejaron de ser en la destrucción por causa de Nabucodonosor. No, es mucho más que la historia. Porque en la Escritura del Antiguo Testamento encontráis, por ejemplo, los mandatos precisos de parte de Dios, los 10 mandamientos. El Decálogo, que es clave también para nosotros hoy. Por tanto, si nosotros queremos saber qué es lo que Dios quiere y cómo Él requiere de una adoración específica, tenemos que ir a los mandatos. Pero no solamente mandatos, sino principios.
las instrucciones que nos da alrededor de otros asuntos en nuestra vida matrimonial o de trabajo, individual, los secretos de nuestro corazón o de nuestra vida pública. Principios que son de obligación. No solamente es que podréis encontrar enseñanzas en el Nuevo Testamento, que como aquí nos está diciendo Pablo, también podréis encontrarlas, debéis de encontrarlas, esos principios en el Antiguo Testamento, con respecto a la adoración, por ejemplo, y tantas otras áreas. En el Antiguo Testamento encontraréis muchos ejemplos que también a nosotros nos van a instruir. Lo que ocurrió en algunos de nuestros antepasados en la fe, también a nosotros nos está ocurriendo. Y esa idolatría o dureza de corazón, la terquedad, la frialdad espiritual que podemos ver en el pueblo de Israel, pues también a nosotros nos afecta. Y sus debilidades también son nuestras debilidades. Y las necesidades que ellos tenían de un Dios como Yahvé son las necesidades que nosotros tenemos de nuestro Dios Yahvé también en el Nuevo Testamento. Las narraciones y las descripciones que se nos hacen nos van a ayudar a entender mejor a nuestro Señor Jesucristo, su persona y su obra. No únicamente nosotros descubrimos a Cristo en el Evangelio de Mateo, de Marcos o de Lucas, sino que descubrimos a Cristo en el Antiguo Testamento. Y ya hay matices, hay rayos de luz que nos van indicando y que nos van a ir mostrando cosas grandiosas acerca de Él. Cuando nosotros leemos algunos de los salmos o podemos leer de Isaías 53, que hemos citado tantas veces, de pronto descubrimos que Cristo estaba allí y que Cristo venía y que Cristo obraba y que las mismas cosas, de diferente forma, estaban haciendo en el pasado, también lo está haciendo hoy en el presente. Nos dice, por ejemplo, de una roca que seguía, que es la que podía dar agua en medio del desierto al pueblo de Israel. Y Pablo nos recuerda que esa roca era Cristo, nos hablaba de Cristo. Podemos ver que el Dios que proveía para aquel pueblo es el Dios que provee también hoy, sobre todo lo más extraordinario, al Señor Jesucristo. En el pasado eran figuras, eran tipos, eran imágenes, eran como sombras que nos mostraban cosas extraordinarias. Hoy ya hemos visto a Cristo, lo hemos visto en los evangelios, hemos visto su obra, hemos escuchado sus palabras y ahora contemplamos la cruz. Ya se ha cumplido, se ha manifestado lo que estaba anunciando, pero podemos encontrar muchas imágenes y profecías que se han cumplido hoy y que nos garantizan que estamos en el lugar seguro. Es muy importante que tengamos en cuenta siempre el Antiguo Testamento. Os animo desde aquí a que no leáis únicamente los evangelios y os conforméis con lecturas superficiales, sino que vayáis a la profundidad de riquezas del Antiguo Testamento. Aquí el apóstol Pablo nos pone un ejemplo, es el ejemplo de Éxodo. Así que entramos ahora en un poco de imaginación a partir de las líneas que nos está marcando el apóstol Pablo. Nos dice que el pueblo de Israel ha salido de Egipto y, claro, son un pueblo débil, no es un pueblo de guerra, han sido esclavos, siervos durante generaciones y que ahora se encuentran en medio del desierto con una completa y total debilidad. Pero de pronto nos dice que ellos no están solos. No solamente han sido liberados después de las 10 plagas, sino que además nos dice que iba una nube delante de ellos. Una nube oscura en el día, a lo largo del día, o como llama de fuego por la noche. Y que cuando la nube se detenía, ellos podrían detenerse. Y que cuando la nube empezaba, la columna de nube, a seguir adelante, ellos podrían seguir. Siempre estaba aquella nube durante 40 años que pudieron estar en el desierto. Extraordinaria la escena que nos muestra, que nos dice que era la presencia de la gloria de Dios que estaba con el pueblo de Israel. No es únicamente que Dios estuvo en la salida de Egipto, sino que Dios estaría con ellos a lo largo de todo el desierto. En Éxodo podemos leer en el capítulo 13 o en el capítulo 14 de aquella extraordinaria nube donde estaba la misma gloria de Dios. Podemos imaginar lo que aquello significaba. El que
pudieran sentirse que no estaban solos, que no era un Dios que estaba en el universo lejano actuando con toda la creación, no, sino que se había acercado y estaba con ellos en forma de nube para poder guiarlos. Y nos dice, en segundo lugar, cómo cruzaron el Mar Rojo. De pronto se ven con una gran dificultad. Han salido, se han protegido, la nube está con ellos, pero tienen un problema. Un inmenso y extraordinario problema, y es que no pueden cruzar aquel inmenso Mar Rojo. El ejército de Egipto está detrás de ellos, dispuesto con todos sus carros a destruirles o llevarles otra vez a la esclavitud de Egipto. Y lo que pueden ver ante sus ojos es, por la guía de Moisés, que el mar se divide, se separa, y que ellos pueden cruzar no por el medio del ciénaga o de barro, sino por tierra seca al otro lugar. Es el acontecimiento más extraordinario que pudieran haber imaginado un pobre pueblo esclavo. Que el mar se abra para que ellos puedan cruzar. Qué cosas más extraordinarias Dios va a hacer, estaba haciendo con ellos. Cruzar el Mar Rojo. No podrían detener al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Él dividiría a todos sus enemigos, partiría a todos los mares y cruzaría a su pueblo al lugar seguro. No solamente ahí, sino que nos dice que todos ellos fueron bautizados en esa unión que tenían con Moisés. Constantemente tenían problemas, terquedad de corazón, dureza, etcétera, y podían venir a Moisés. Una de las escenas más extraordinarias en esa unión, en ese bautismo, en ese cubrirse por Moisés, es cuando vemos a Moisés interceder por el pueblo de Israel, porque han pecado, se han llenado de idolatría. De pronto han empezado a tener dudas y han levantado su ídolo. Y Dios dice, los voy a castigar y los voy a destruir. Y vemos a Moisés que intercede por el pueblo. No, Señor, no lo hagas, es tu pueblo. ¿Qué van a decir el resto de las naciones? Y podemos ver una imagen extraordinaria de Moisés intercediendo por aquel pueblo pecador. Y Dios escucha a Moisés. Eso es lo que hemos estado viendo. Que el Señor proveía de un intermediario que los iba a proteger. Quizá incluso podemos ver cómo Moisés es un tipo, es una imagen de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él actúa en intercesión por nosotros. Separados del mundo por la obra constante y fiel durante esos 40 años de Moisés. Por la nube, y dice, y por el mar. Allí estaba Él con su vara y guiando al pueblo. En el capítulo 1, en el versículo 2 de esta misma carta, nos dice cómo Cristo es nuestra santificación, cómo Cristo es el que nos separa, cómo Cristo es el que nos guía. O de su propio bautismo, que dice que nos bautizará, dice Juan el Bautista, en poder y en fuego. O qué decir acerca del maná, que aquí nos dice que es el maná espiritual. El pueblo ha llevado un poco de comida, el poco cordero que les ha sobrado del momento pascual, pero claro, el desierto es el desierto y de pronto les empieza a faltar el alimento y el pan. No os preocupéis, Dios proveerá. Y de pronto los cielos se abren y cae un maná especial, un pan del cielo, como se llama. No tenía el pan nada especial, no era el maná nada especial. Simplemente era un pan que venía del cielo. Era Dios quien lo proveía. La grandeza de aquel maná que podían comer es que venía del cielo, es decir, Dios proveía. No los iba a dejar, los iba a mantener. Ellos estaban mantenidos no por lo que producía la arena del desierto, sino por lo que venía del mismo cielo. Extraordinario el poder de Dios, ese maná espiritual. ¿Y qué decir de la bebida espiritual? En 2 ocasiones, tanto en Éxodo como en Número, nos encontramos el pueblo de Israel que no tiene agua. Es 1 millón de personas, están cruzando un desierto inmenso, tienen que dar bebida a sus animales y a sus hijos. ¿Y cómo se va a proveer si no hay agua? Y podemos ver que Moisés, por orden de Dios, golpea la roca y agua surge. Y hay agua suficiente para todos ellos. Ese agua les iba a continuar de la misma manera a lo largo de todo el desierto. Siempre habría agua para la sequedad de sus cuerpos. Siempre habría
provisión de parte de Dios. Siempre estaría la nube, siempre estaría la gloria, siempre estaría Cristo. Era más de lo que ellos podían imaginar, más de lo que nosotros podríamos imaginar. Pensar lo que aquello significaría, que salieron apenas con algo y de pronto se encontraron con la protección constante de nuestro Dios. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Israel, el Dios del Éxodo, es nuestro Dios. Es nuestra continuación, su historia es nuestra historia. De la misma manera que Él obraba, Él ha seguido obrando. Ellos apenas podían entrever entre nube, maná y roca de agua a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver con toda claridad ante nuestros ojos la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios era capaz de producir maná del cielo, ¿cómo no va a producir que su Hijo Jesucristo venga a salvar a su pueblo? La persistencia de nuestro Señor Jesucristo y la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestro tiempo. Así que cuando nosotros miramos simplemente esa parte de la historia de Éxodo, nos asombramos y nos sorprendemos. Pero aquí tenemos que estar yendo con más cuidado. Fijaros cómo en el versículo 1 al 4 constantemente nos dice algo. Todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron por el mar, todos fueron bautizados en Moisés, todos comieron del mismo alimento espiritual, todos bebieron de la misma bebida espiritual, todos ellos. Es decir, desde el más pequeño que salió de Egipto hasta el más anciano, todos ellos, todos pudieron ver aquella gloria, aquella grandeza, el poder manifiesto de nuestro Dios. Por 5 veces nos lo tiene que repetir. Daros cuenta, dice Pablo, todos ellos pudieron ver cómo Dios proveía, cómo Dios les acompañaba, cómo Dios los protegía, cómo Dios estaba allí a su lado. Cumplió plena y totalmente sus promesas de cuidarles y guiarles para todos y cada uno de ellos. Dios no hizo diferencia. Todo el pueblo que salió con sus cargas y sus niños por medio del desierto pudieron ver, todos ellos pudieron ver la gloria de nuestro Dios y su cuidado. Pero entonces Pablo hace la advertencia, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esto es un jarro de agua fría, porque hemos estado viendo toda la grandeza de Dios y todo ese cuidado para todos y cada uno de ellos. Y de pronto nos dice Pablo que Dios no se agradó de todos ellos. Y es aquí donde tú y yo en esta mañana tenemos que hacer nuestra seria consideración. Más adelante, en los versículos que siguen a estos, nos da una muestra de sus pecados, de los conflictos que el pueblo de Israel tuvo que afrontar con su propio corazón a lo largo del camino. El pueblo de Israel llevaba una constante queja. A veces incluso deseaban los cocidos que se comían en Egipto. Y ante los temores que había de enemigos a su alrededor, al menos podrían tener un poquitín de paz, aun cuando con cadenas, en Egipto. Las quejas constantes que podían tener y la idolatría. ¿Cómo podría llegar la idolatría a sus propias vidas? Estaban viendo el Dios, que es espiritual, no se le podía ver, pero al Dios en su grandeza en aquella nube, y se quieren conformar con un insignificante ídolo becerro de oro. ¿Cómo es posible que estuvieran actuando de aquella manera? ¿Cómo es que podía llegar a la idolatría, incluso en aquel momento que pudieran ver al Dios verdadero y único? Hay una constante rebeldía. A veces incluso se rebelan contra aquel que es Moisés, su líder, que han podido ver su poder a la hora de las plagas y su vara poderosa. Y aún así, el pueblo de Israel sigue en ese corazón de rebeldía y de terquedad. Y la fornicación y las mentiras que pudiera haber en medio de ellos. La palabra de Dios es dura.
Dice, por ejemplo, en Jeremías 23 que os dejaré, os echaré en olvido, dice en algún momento. Es tanta vuestra terquedad que os voy a olvidar, os voy a dejar. En cierto momento, como hemos dicho antes, casi ocurre cuando Moisés tiene que interceder por el pueblo de Israel. Pero es que eso sería la manera constante de actuar del pueblo de Israel. En cierto momento nos dice, y Dios se acordó de su pueblo y vio la aflicción, comienzo de Éxodo, y tuvo misericordia de ellos y por tanto levantó a un líder para liberar a su pueblo de Israel de Egipto. Se acordó de ellos, pero era tal la terquedad que a lo largo de la historia y de los profetas, Dios tiene que llegar y decir, no me voy a acordar más, os voy a olvidar, os voy a ignorar, os voy a dejar. Las palabras que nuestro Señor Jesucristo dice en los evangelios, ¿no os duele cuando las escucháis? Nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 7, por ejemplo, dice que en el día del juicio vendrán muchos y que dirán, pues Señor, en tu nombre hicimos esto o aquello, vendrán con la plena confianza o con una falsa confianza de que no va a ocurrir nada. Y de pronto escuchan de aquel que ha venido al mundo a salvar a pecadores que les dice, nunca os conocí. ¿Cómo tendría que sonar? ¿Cómo va a sonar esas palabras a aquellos que un día se van a acercar confiados en sus propios méritos, en sus conocimientos, en sus ideas, y que de pronto nuestro Señor, que es el único medio y es el único Salvador y el único que intercede, que diga, nunca os conocí? Bueno, esto es lo que estaba ocurriendo ahora cuando Pablo nos advierte de lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel. Todos ellos pudieron ver la mano de Dios poderosa a lo largo de sus vidas. Si algo quedaría sin dudas, con toda certeza, es que en aquel desierto pudieron estar todos aquellos años porque Dios estuvo en medio de ellos, en la gloria de la nube o en la provisión del cielo. Pero nos dice que llega un momento en que dice, no me agradan, no los conozco, los rechazo de mi presencia. En nuestra situación nos podemos encontrar en una escena parecida. Que podemos pensar los que estamos aquí en este lugar y en esta mañana que las cosas están bien. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado y decimos amén todos. Tenemos nuestra ropa que nos cubre, tenemos el alimento que nos fortalece, tenemos una salud con la cual podemos continuar adelante. Hasta aquí hemos visto la mano del Señor en momentos muy precisos y muy preciosos. Pero ¿y si resulta que al final del camino nos dice que el Señor no se agradó? Que el Señor puede estar proveyendo, en tu vida. Mira, el Señor te está ayudando, que de una manera espiritual tienes el maná, y tienes el agua, y tienes la nube, y tienes tus guías, los tienes. Pero eso no quiere decir que estés agradando a Dios. Que el Señor te puede estar dando porque Él se lo da a todos en su pueblo de Israel saliendo de Egipto. Pero no se agradó de todos ellos. Y eso nos tiene que hacer considerar nuestro propio estado en esta mañana. Que el Señor puede estar proveyendo en tu vida, pero no quiere decir que tu vida le agrade. Es aquí donde entonces nosotros tenemos que hacer una meditación clara de qué pasos estamos dando o de qué manera nosotros estamos desagradando o de qué manera tú y yo tenemos que agradar a nuestro Dios. Déjame que te lea en primer lugar. Y vamos a ir a hacer las citas en el Antiguo Testamento. Cuando vayamos directamente al Éxodo, tal como hemos citado. Y nos dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, dice así, versículo 3 en adelante, y Moisés subió a Dios y Yahvé lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros, le dice al pueblo de Israel, visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído hasta aquí. Ahora,
pues, entonces, de esta manera, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros, dice, me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Déjame, no te fijes en esta mañana en lo que Dios hace por ti, en cómo Dios provee, te cuida, te guía. A pesar de todas las dificultades, podrás ver que el Señor está delante y detrás de ti y en medio de ti. Pero, ¿escucha su voz? Esto es lo que nos está diciendo aquí. ¿Darás oído a la palabra de Dios? ¿Le escuchas? Es decir, ¿lees las Escrituras? No es que te salgas al campo a ver si escuchas una voz en off en el cielo, sino escuchas la palabra de Dios, ya sea predicada, ya sea leída. ¿Pones atención a lo que Dios tiene que decir? Que no es lo que tú sientas, sino que es lo que Dios dice. Déjame que vaya a Miqueas. Es un profeta de los menores que tenemos en las Escrituras. Y nos dice Miqueas en el capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Yahvé? Dice el profeta Miqueas, con una exclamación delante de Dios. ¿Con qué me presentaré ante Yahvé y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Yahvé de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, dice así el profeta en el nombre de Dios, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Yahvé de ti. Fijaros, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Vuelvo otra vez a decirte, no es tanto que veas lo que Dios está haciendo. Dios es Dios bueno, es misericordioso y es paciente. Y va a estar a tu lado en multitud de formas y en multitud de ocasiones. Ya, pero ¿estás tú a su lado? ¿Tienes intimidad con Dios? Fíjate lo que te dice. Aquí no es que tú vayas a iglesia y repitas ritos y manifiestes sacrificios y te despojes de unas cuantas monedas de tu bolsillo. No. Lo que nos está diciendo es, y atiende, ¿tienes intimidad con Dios? ¿Tienes un acercamiento real con Dios como nos dice que deberíamos de tener? ¿Haces justicia en tu vida como deberías de hacer? ¿Amas la misericordia, el hacer misericordia a los que están a tu alrededor? ¿Te humillas ante Dios? ¿Le echas en falta cuando no escuchas la voz de Dios en tu vida? Es decir, cuando pasan unas horas, pasan unos días, pasa una temporada y no has sentido la presencia de Dios, ¿no te sientes frío? ¿Y tu corazón como helado? ¿Puedes acaso vivir un día, varios días sin la presencia de Dios en tu corazón? Lo que nos dice es que no es que Dios obre o no obre en tu vida, sino le estás agradando, es decir, escucha su voz, ¿tienes intimidad con Él? Leamos en 2 de Crónicas, un pasaje que es muy conocido seguramente para todos. Salomón ha levantado el templo, un templo de piedra, donde estará la gloria de Dios allí manifiesta en medio del pueblo de Israel. Y él hace una oración constante de petición y de intercesión. Y nos dice en 2 de Crónicas, capítulo 6, no lo vamos a leer, pero se repite varias veces en diferentes situaciones que el pueblo podría cruzar. Versículo 22. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tu siervo,
dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si el pueblo de Israel fuere derrotado, tú clamarás y confesarás tu nombre y Dios oirá desde los cielos. Si los cielos se cerrasen, versículo 26, entonces oraremos sin dirección y tú oirás desde los cielos. Déjame que te diga, a partir de estas ideas o de estos versículos que podemos encontrar a lo largo del Antiguo Testamento, ¿oras? ¿Te acercas al Señor a traer tu clamor? Fíjate la bendición que está diciendo que va a hacer el pueblo. Todo aquel que clame en dirección a este templo, nosotros tenemos a Cristo y la obra de Cristo. Todo aquel que clame, que pida, que ore con fe, yo responderé desde los cielos. Yo no sé cómo será tu vida y qué conflictos tú tendrás, pero ¿oras? Es decir, traes tu clamor, tu inquietud, tus necesidades, confiesas tus pecados, oras con regularidad. Si quieres agradar a Dios, no simplemente si quieres recibir cosas de Dios, sino si quieres ser del agrado de Dios, tienes atención a su voz, tienes intimidad con Él, oras, le hablas con sinceridad, con franqueza, y le hablas como quien es Él, no con una falsa confianza, como si fuera tu amigo. Él es Dios, pero no con la lejanía de un Dios que está en el universo, sino que un Dios que es cercano. Te acercas a Él, le abrazas, le sientes cuando hablas. No puedes hablar a Dios con frialdad o con exigencias, como si Él estuviera obligado a dar lo que tú no mereces. Buscas en humillación ponerte en sus manos. O leéis en el Salmo 96. Cantad a Yahvé cántico nuevo, cantad a Yahvé toda la tierra, cantad a Yahvé, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones, en todos los pueblos sus maravillas. Déjame que te diga, si Dios es tan bueno contigo y está haciendo tantas cosas extraordinarias, si desde que tienes uso de razón hasta el día de hoy, puedes haber visto cómo Dios te guía, no solamente en las cosas materiales o emocionales, sino también en las espirituales. ¿Lo proclamas? ¿Hablas a Dios de las bondades de tu Dios? ¿Hablas al mundo de las bondades de Dios? ¿Les manifiestas a todos los que están a tu alrededor cuán bueno es Dios con los suyos, contigo? ¿Cómo puede haber un cristiano mudo? ¿Testificas de la grandeza de Dios? ¿Es tu deseo que el nombre de Dios sea extendido por todos los lugares? Dios va a obrar en todos, dice, pero algunos no le agradaron. ¿Le agradas? ¿Le agradas? ¿Buscando su voz? ¿Buscando intimidad con Él? ¿Hablándole desde tu propio corazón en sinceridad? ¿Proclamando su nombre en todas partes? Termino con esto. ¿Tienes en tu vida como prioridad el buscar agradar a Dios todos los minutos del día? Es verdad que hay muchos asuntos que requieren tu atención. Si eres padre o si eres hijo, esposo o esposa, que tienes que tratar con asuntos sociales, de misericordia a todo tu alrededor. Es verdad que son asuntos serios, a veces muy importantes, que pueden quitarte el sueño. Sí, pero déjame que te diga, ¿es tu prioridad hoy y ahora agradar a Dios? Si como maridos tenemos como prioridad agradar a nuestras esposas y las esposas tenéis como prioridad agradar a vuestros maridos y los hijos honrar a los padres y los padres cuidar de sus hijos y si lo hacéis y lo debéis de hacer con todo el corazón, con todo el esfuerzo, con toda la intención, ¿buscas agradar a Dios después de todo lo que ha hecho, hace y promete que va a hacer a lo largo de tu vida? No es tanto todas las cosas que haces, sino cómo las haces y cuál es tu actitud. ¿Buscas al Señor para poder encontrar su agrado sobre ti?
Que un día, en lugar de que te quedes estancado en el desierto, el Señor extienda sus manos y levante su voz y te diga: adelante, buen siervo y fiel. ¿Es este tu deseo? ¿Te vas a conformar con menos o lo vas a buscar? Quiera el Señor que un día nos pueda decir: en vosotros estoy complacido. Amén. Vamos a acercarnos al Señor en oración. Te damos las gracias, Padre, por cada una de las líneas que han sido escritas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Gracias te damos por la historia de Israel y por la historia de tu pueblo. Gracias te damos por todas las obras grandiosas que has hecho en medio de los tuyos. Gracias por las veces que pudimos sentirte o oírte, o aquellas veces que pudimos venir delante de ti a hablarte. Y gracias, sobre todo, por tu Hijo Jesucristo, por todo lo que significa, por todo lo que ha traído, por todo lo que promete, por todo lo que tenemos por seguro. Que sea a ti toda la gloria. Señor, bendícenos y permite que en medio de nuestras dificultades y contradicciones podamos buscar más y más el agradarte y buscar tu complacencia. En el nombre de Jesús. Amén.